Así es, después de este final del partido que no nos ha gustado, vamos con una noticia que sí nos gusta, que es la de la primera vacunatón. Como lo ha explicado el presidente Sagasti, hoy serán 21 locales que van a atender 36 horas seguidas en Lima y Callao, desde la mañana a las 7 de la mañana hasta el domingo a las 7 de la noche. Comenzando, está dirigida pues a personas de 47 años a más. Vamos a enterarnos de todos los detalles, además de esta nueva metodología, con Arturo Granados, vocero del Ministerio de Salud, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Granados? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa. Cuénteme lo primero, ¿cómo se llega a la conclusión de realizar esta vacunatón? Estamos hablando de un horario extendido. Evidentemente nos imaginamos que a medida que va bajando el grupo etario, la cantidad de gente se va también incrementando, pero de otro lado, el Ministerio pues ya tiene evidentemente las facultades logísticas para encarar un proceso como este. Sí, bueno, el país ha ido avanzando de menos a más. Por un lado, tienes una provisión de vacunas mayor, por lo tanto, debido al éxito en la negociación con los laboratorios y en el acuerdo de los suministros, en el mes de julio se ha acumulado gran parte de las remesas de vacunas. Estamos hablando de casi 9 millones de dosis que terminarán de llegar hasta fin de mes. Eso por un lado, y por otro lado, la capacidad del sistema por ir mejorando, ampliando sus centros de vacunación en Lima, en regiones. En el caso de Lima y Callao ahora tenemos 71, y también las brigadas que se han puesto a disposición progresivamente. Entonces, hemos ido aumentando efectivamente en capacidad, y también ciertamente, como señalan, la pirámide poblacional se va ensanchando en la medida que vamos bajando de edad. Ahora cuando hablamos de los mayores de 40, los que están en la base 4, estamos hablando de 4.400.000 más o menos residentes en el Perú. Y entonces la vacunatón es una respuesta del ministerio a la necesidad de, por un lado, ampliar la capacidad para atraer a las personas, para lograr el objetivo de cerrar la brecha de las personas que tienen pendiente su segunda dosis. Después también ir a partir de los 50 captando e invitando a las personas que todavía tienen pendiente la primera dosis, mayores de 50, y además abrir esta nueva base que iniciamos, digamos, mañana y pasado, y hasta el miércoles, con el grupo de 49 a 47 años. Y la metodología del vacunatón es una manera de demostrarle a todos que el sistema se abre para poder lograr el objetivo de acelerar el proceso. Bien, ahora, comencemos primero, o volvamos, mejor dicho, a quienes todavía están rezagados. ¿Cuántos son aproximadamente? Se ha dicho que eran 20% que no han recibido segunda dosis, pero ¿qué pasa con los que están por encima también de 50 años? ¿Cuál es el porcentaje que sencillamente no ha ido a vacunarse, que por supuesto deberían aprovechar esta importante oportunidad? Sí, la cifra se va moviendo todos los días, por suerte, para arriba, o sea, vamos mejorando. Hasta hace 2 días el grupo grande de personas que tenían pendiente la segunda dosis, más los que estaban retrasados de segunda dosis también, eran como cerca del 40%, hoy es 33%, pero de ese grupo en realidad hay como 1.300.000 que no están atrasados, simplemente está pendiente su segunda dosis según el cronograma, y eso está bien. El grupo duro, digamos, son 327.000 personas que necesitamos que vengan a vacunarse con su segunda dosis, la tienen pendiente, y entonces por eso el vacunatón es una llamada para, de manera ininterrumpida durante 36 horas, desde el sábado a las 7 de la mañana hasta el domingo a las 7 de la noche, pasando por la noche del sábado a la madrugada, amanecemos vacunando, precisamente para atraer a las personas que sepan que estamos para atenderlos, y además ir moviendo la conciencia en todos de que necesitamos 2 dosis para estar efectivamente protegidos ahora que tenemos la variante Delta. Además, los estudios demuestran que con la segunda dosis la protección, digamos, mejora más del 80%. Entonces necesitamos las 2 dosis, y por eso es que estamos ampliando y abriendo esta nueva metodología, que luego la llevaremos también a regiones. Perfecto. Ahora, ¿los ciudadanos pueden asistir en auto o a pie?
Dependiendo de los centros de vacunación, para empezar, recordemos que los 71 centros de vacunación del INMI Callao atenderán de manera normal, ¿no? Este fin de semana también, recordemos que ahora trabajamos sin parar, no hay jueves como antes, ni feriados, se trabaja todos los días. Los 71 centros en general van a seguir funcionando. De esos, 21 son los que entran en la metodología del vacunatón, sin parar, y en esos también están los centros de vacunación que tienen Vacunacar, por ejemplo, el Jockey Plaza, el Avidena, que también es un centro de vacunación que es multidistrital. Estos centros que van saliendo ahora en su pantalla son centros ya de alcance metropolitano, es decir, sirven para muchos distritos, la gente se mueve mucho. Entonces, también el Monumental de Ate, el Estadio Monumental de Ate, que es Vacunacar, netamente también está en funcionamiento y también se va a poder ir a vacunar ahí en automóvil. Los demás son peatonales por naturaleza. La gente, por suerte, ya los va conociendo, Enrique, va conociendo en qué consiste la atención en cada uno de ellos. La extensión, entonces, en fin, o digamos el paréntesis del toque de queda para el que se va a vacunar, aplica también para ir en auto en los casos que usted especifica. Puedo usar mi carro durante la madrugada. Para ir a todos los centros de vacunación, Enrique, en la noche y en la madrugada. Es una especie de paréntesis, un marco de excepción para los que son mayores de 47, ¿no? Todos, a que sales con tu DNI mayor de 47 y dices que vas a ir a vacunarte y no vas a tener ninguna dificultad. Si hay alguien menor, la policía hará su trabajo, no se suspende el toque de queda. Lo que hay es una facilidad y libertad de movimiento para los que están en el rango de edad para vacunarse, para facilitar precisamente que se puedan movilizar. Pueden estar cerca de la casa de un familiar, haber ido a ver a su mamá o por razones de trabajo. Claro. Y hay un centro de vacunación de estos que le conviene más, pueden ir y en la madrugada también vamos a estar trabajando. El que consulta la disponibilidad o su disponibilidad en Pongo el Hombro en la página web, ¿se le asigna en estos momentos locales de votación o ya no se asignan de votación, de vacunación? Hemos ido a tantas elecciones que me confundo. ¿Locales de vacunación o ya no se asignan locales de vacunación? No, seguimos teniendo programación. Recordemos que hay tres grupos objetivos en general para la jornada del fin de semana y en particular para el vacunatón, que son los rezagados de segunda dosis, los que están pendientes y los que no han ido a su segunda dosis. Ellos pueden ir, ellos no los programamos abiertamente, pueden ir a los distintos lugares. Los que les toca sí los estamos programando efectivamente. Después están las personas que son mayores de 50 que no han ido a su cita. Okay. Entonces ellos también a demanda van a ir al centro de vacunación que esté más cercano a su domicilio, llevarán su DNI y los vamos a vacunar porque están en el padrón universal, que está basado en el padrón de RENIEC. Y los de 49 a 47, como entran en esa corte nueva, recordarán que todos los que cada cierto tiempo programamos y todo el mundo entra a chequear en la página web, Pongo el Hombro, y hay una gran algarabía porque todo el mundo empieza a mostrar su celular, que ha salido ya, que le tocó, dónde le tocó. Eso sigue para el grupo de 49 a 47 y tienen una programación de día y horario que alentamos a que se respete, pero también es verdad que estamos atendiendo en esos 21 como si fueran centros metropolitanos con más flexibilidad, Enrique. Entonces las personas pueden ir. Sí, la recomendación es no ir todos mañana en la mañana, porque si no se produce un atoro. Hay que, digamos, organizarse también para ir en la tarde, en la noche, amanecer vacunándose. Será una experiencia inolvidable. Y luego todo el domingo hasta las 7, que es un horario extendido. Exacto. ¿Cuál es la meta para este fin de semana? ¿Cuántas personas se espera vacunar en esta vacunatón? Que es una metodología que se va a repetir también los próximos fines de semana, entiendo. Exactamente. Este primer fin de semana tenemos la meta en Lima y Callao, el fin de semana de llegar a 200.000 personas vacunadas, ¿no? Entonces, para eso es que estamos movilizando en total en todos los centros de vacunación, incluidos los de vacunatón, 1.500 brigadas. O sea, estamos poniendo un contingente fuerte, robusto, de salud, del Ministerio de Salud, del Sistema Metropolitano CISOL, para poder, digamos, atender esa demanda y lograr esa meta de cobertura.
que se sumará además a lo que ocurra en todo el país. Entonces, probablemente, esperemos que así sea, tengamos unos nuevos récords de cobertura de vacunación por día. Esa es nuestra meta, Lima Callao, 200.000. ¿Qué pasa con las personas que viven en provincias pero que están de paso por Lima? ¿Pueden acceder? Sí, bueno, nosotros recordemos una cosa muy importante. Siempre hemos tenido la apertura para las personas que viven en Lima, pero no han cambiado la dirección de su DNI. Eso es una regla que también siempre se ha estado aplicando, muestra, digamos, una constancia de que viven acá y nosotros creemos plenamente en eso y los vacunamos, ¿no? Lo que sí, obviamente, lo decimos con claridad, no se trata de que vengan de todas las regiones a vacunarse el fin de semana porque si no se desborda la programación. Y además en todas las regiones, como sabemos, ya están vacunando a los de base 5. Arequipa está vacunando a los de 40, o sea, está más adelantado que Lima. Tacna también, exactamente. Entonces, cuando alguien siempre dicen, estamos privilegiando Lima, no, o sea, estamos yendo al ritmo de lo que se requiere y de acuerdo a las necesidades y a la densidad poblacional. Y las regiones están empezando a agarrar un ritmo muy importante. Son 2/3 partes del país en términos de cobertura. Permítame hacer una pregunta para los jovenzuelos de mi promoción. Yo tengo 45, por ejemplo, y hay varios que están preguntando. Yo mismo entro regularmente y claro, me dicen, Enrique, estás, pero espérate un ratito. Sí. ¿Cómo se va actualizando el Pongo el Hombro? Si estamos arrancando con 47, más o menos, ¿cuál va a ser la velocidad con la que se baje hacia los que ya son el resto de base 4, por decirlo así? Ok. Una buena noticia para ti, Enrique, y tu promoción es el siguiente vacunatón, que es el 17 y 18, ¿no? El próximo fin de semana. 17 y 18, efectivamente. Abrimos la programación para 46, 45. Perfecto. ¿No? Perfecto. Y además recordemos una cosa, o sea, todos los que cumplen 45 hasta el 31 de diciembre, o sea, los que están en 44, pero hasta el 31 de diciembre cumplen años, entran en la programación y tú vas a poder encontrar fácilmente cuando ingreses tu DNI, Pongo el Hombro y te va a salir donde te toca, ¿no? Y espero que cuando eso ocurra le muestres a tus oyentes tu teléfono para confirmar que eso es así, efectivamente. Sí, eso es una gran noticia. Creemos que podemos cerrar el mes efectivamente con hasta esa corte de edad, ¿no? Ajá. Más terminar con Perfecto. Los rezagados que tenemos de los grupos de edad que hemos mencionado. Entonces, además, recordemos que en el último vacunatón, que es el 25-26, ¿no? El último fin de semana de julio, además iniciaremos con adolescentes que tienen comorbilidades. La próxima semana lo anunciaremos, pero queríamos de todas maneras arrancar el inicio de ese grupo para dar una señal de que efectivamente estamos tratando de cubrir todo el espectro de las personas que necesitan ser protegidas con prioridad. Importantísimo. Para terminar, Arturo, por favor, ¿cómo avanza el registro de personas vacunadas en el extranjero? Que también había pues un esfuerzo que tiene que ver mucho pues con lo solidario y decir, pues si yo ya me vacuné en el extranjero, a ver, dejo libre, ¿no? el paso para el que está acá. ¿Cómo va avanzando eso? Bien, nosotros hemos abierto el registro. La señal es muy clara, los que tienen sus 2 vacunas registran qué vacunas han obtenido. Básicamente a nosotros nos preocupa eso para tener, digamos, el padrón de los vacunados, para no preocuparnos de que habría peruanos que no reciben vacunación si es que no son vacunados por el Estado peruano. Básicamente por eso, porque en términos poblacionales es un grupo relativamente pequeño. Ciertamente liberan vacunas, como tú dices, para otras personas, pero nuestra restricción mayor el segundo semestre no van a ser vacunas, ¿no? No lo va a ser, van a ir llegando. Solo para que tengas una información, más o menos hasta septiembre probablemente la población económicamente activa ya esté vacunada, ¿no? Entonces ya eso es un cambio importante. Y el último trimestre
del año los adolescentes, de 12 a 17. Podemos hacerlo con las vacunas que tenemos y el próximo año retomar la presencialidad Sin en las duda. escuelas. Ujú. Ahora lo vamos a hacer antes de fin de año en escuelas rurales. Para un retorno a clases seguro y para la tranquilidad además de los padres. Gracias, Arturo Granados, vocero del Ministerio de Salud, por detallarnos estas buenas noticias y esperamos estamos seguros que la vacunatón de este fin de semana será un éxito. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar de inmediato, cambiando de tema y dándole la bienvenida a Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori y Margarito Vilanela, porque hoy se han incautado propiedades, terrenos vinculados a Margarito Vilanela. En el caso Cócteles, la señora Loza, la doctora Loza, tiene una argumentación que va claramente contra esta decisión, este pedido de la Fiscalía accedido por el Poder Judicial. ¿Cómo está, Juliana? Buenas noches. Hola, Enrique, muy buenas noches. Encantada de conversar con usted. Cuénteme, por favor, cómo ha sido esta diligencia, cuál es la justificación y cuál es su contraargumentación al respecto. Bueno, en primer lugar, quería comentarte, Enrique, que nosotros hasta este momento no hemos sido notificados de la resolución judicial que dispone la incautación con fines de decomiso. De hecho, hemos tomado conocimiento, como muchos de ustedes, a través de los medios de comunicación. Nos hemos enterado de esta situación, pero desde luego a nosotros nos llama poderosamente la atención que se haya decretado esta incautación, porque una incautación, Enrique, procede cuando se está en una etapa de investigación preparatoria. Y en el caso que estamos analizando, en este caso precisamente, la propia Fiscalía decidió el 11 de marzo cerrar la investigación. La propia Fiscalía decidió que ingresemos a otra etapa procesal. Por tanto, esta decisión definitivamente va en contra del ordenamiento procesal penal en esa línea. Pero no solamente ello, sino que además, en este caso, sobre estos terrenos, ya existe de hecho, una orden de embargo en forma de inscripción desde hace ya más de un año. Estos inmuebles ya han estado garantizados, por tanto no cabe imponer una medida de incautación con fines de decomiso. Yo resalto esto último, Enrique, porque ya la Corte Suprema y las instancias superiores del circuito de la sala tienen como criterio establecido que en estos casos, si es que existe un embargo, no cabe una incautación. Y simplemente a manera de ejemplo te puedo citar el caso de la familia Humala. Recuerden que en algún momento ellos también les incautaron creo que unos inmuebles, sí, pero ya habían estado embargados y la sala dispuso la devolución de los mismos. Nosotros esperamos que desde luego, una vez que nos notifiquen, podamos apelar que la sala superior revierta esta decisión y declare infundado y deje sin efecto la incautación que se acaba de decretar el día de hoy. Pero hay un factor adicional que me gustaría comentarlo, y es el siguiente. Estos terrenos, que como ustedes han visto a través de los medios, terrenos están vacíos, ni siquiera tienen un cerco ni nada, y se ha ordenado el deserraje y el desalojo, como que si ahí viviera gente, hubiera algo por el estilo, y son terrenos vacíos, sin absolutamente nada, y como te digo, que ya estaban asegurados para los fines del proceso a través de un embargo. Por estas razones, Enrique, nosotros vamos a impugnar y desde luego lo que esperamos es que en su momento se revierta esta situación, más aún que aquí en el proceso, si algo ha quedado acreditado, en verdad, es el patrimonio de la familia Vilanela Fujimori. Hay pericias de la propia Fiscalía que han determinado que no hay desbalance patrimonial, que en el patrimonio de ellos no hay ni un sol derivado de los aportes de los empresarios nacionales que han sido en materia de investigación, que no hay nada de irregular en eso. De hecho, la propia Fiscalía dejó sin efecto una pericia para la empresa de Marc. Y entonces sí, nos preocupa mucho que se hayan tomado esta decisión, pero insisto, yo espero ser notificada de la resolución y poderla analizar completamente, pero desde el plano teórico sí te voy diciendo desde ya que esta resolución carece de todo sustento legal y la vamos a impugnar. Ahora, pero entonces, ¿qué pasó si es que seguimos su línea de argumentación con la decisión del juez Zúñiga? Es lo que nos llama la atención, por eso te digo, no solamente aquí es una cuestión de parte del fiscal que ha requerido esto a destiempo y la decisión también se ha dado a destiempo, sino que la propia Fiscalía tiene conocimiento que ya cabía aquí un embargo en forma de inscripción decretado por el propio juzgado. Entonces, por eso es que a nosotros nos preocupa esta situación y desde luego esperamos, como te digo, en la sala poder revertir esta situación.
¿Usted está representando a Keiko Fujimori para el denominado caso Vladiaudios o se está informando de este tema porque sabemos que la Fiscalía la está investigando también? Sí, de hecho, el fiscal Pérez nos notificó el día lunes de esta disposición a través de correo electrónico, me lo notificó a mí. Lo que inmediatamente nosotros hicimos fue, más allá de apersonarnos a la Fiscalía, hemos deducido la nulidad de la disposición tanto del fiscal Pérez cuanto del fiscal Vela, porque consideramos, Enrique, que ellos no son competentes o no tienen las facultades para poder conocer de esta investigación. Y te lo digo por tres razones fundamentales. En primer lugar, estas son fiscalías del equipo Lavallato, que analizan y conocen casos relacionados a las operaciones en las cuales hubiera intervenido Odebrecht o empresas vinculadas a Odebrecht. Entenderás que este no es un caso de esa magnitud. En segundo lugar, lo que el fiscal Vela ha hecho aquí es derivar como que si el fiscal Pérez fuera un fiscal ad hoc, exclusivo para ver los casos, cualquier caso relacionado a Keiko Fujimori o a Fuerza Popular. Y eso está prohibido por mandato constitucional y legal, y no es permitido y legalmente, y desde luego afecta cualquier situación y se estaría generando desde ya una nulidad. Y un tercer factor, Enrique, es que en base a los antecedentes en los cuales ya hemos participado en otras investigaciones con el doctor Pérez, evidentemente lo que aquí existe es una falta de criterio de objetividad para poder conducir imparcialmente la investigación. Por esas tres razones fundamentales nosotros hemos solicitado que se declare la nulidad de estas disposiciones y se cumpla con remitir a la Fiscalía competente para que pueda desarrollar de ser el caso las investigaciones que correspondan. O sea, ustedes no se oponen a que se investigue el tema, sino que lo que cuestionan es la presencia del fiscal Pérez ahí. Es que es un fiscal que no tiene las competencias para poder conocer este caso, Enrique. Esta investigación ha nacido nula. Y se está haciendo un daño no solamente en este caso a la señora Fujimori y al Partido Fuerza Popular, sino sobre todo a la propia imagen institucional del Ministerio Público, que no puede entender cual fiscal ad hoc, que en este caso sin competencias, porque incluso la nominación de las fiscalías Lavallato son a dedicación exclusiva de los temas relacionados a Odebrecht, a asuntos que no son de ese entorno. Por tanto, está haciendo muy mal la Fiscalía en este caso de iniciar las investigaciones en esos foros cuando no le corresponde. Y ellos mismos están generando que esta investigación nazca nula. Y lo cual es terrible, no solamente porque incluso nosotros le hemos manifestado, somos los principales interesados que se esclarezcan estos hechos porque definitivamente nos están causando un perjuicio terrible en hechos que no tenemos ni participación, ni conocimiento, ni injerencia alguna. Bien, Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori y Mark Vito, gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara y exponer, por supuesto, sus argumentos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más. Precisamente vamos a seguir con otro ángulo de este caso para conversar con José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior, ex jefe del INPE. ¿Qué está pasando con Montesinos en la base naval? Él llama como si nada, arma estrategias políticas que, como dice la señora Loza, pueden no tener que ver o pueden tener que ver ya con su objeto, pero de su objeto de supuesta asesoría. Pero el hecho es que el señor parece hacer lo que le da la gana. Volvemos tras la pausa. Le damos la bienvenida a José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, ex jefe del INPE. ¿Cómo está usted, José Luis? Un gusto reencontrarnos. Un gusto, Enrique. Un gusto siempre estar en tu programa. Bueno, ¿qué pasa con Montesinos? Sabemos que la base naval es un régimen aparte, particular, especial. Es la Marina de Guerra la que está bajo el control de este recinto, donde por supuesto pues están personajes pues como Aymal Guzmán. Y se supone que por eso mismo el régimen para una persona además que tanto daño le causó al país como Montesinos tenía que ser muy estricto. Evidentemente todo bajo un contexto de respeto a los derechos humanos como corresponde, pero acá el señor funge de estratega o de asesor político, parece que con bastante comodidad, porque lo que estamos viendo son llamadas y llamadas que van apareciendo. ¿Quién es el responsable ahí?
Así es, Enrique, lamentablemente hoy han salido dos nuevos audios ya asesorando el debate, ¿no? Entonces, esto es increíble. Pero ayer yo escuchaba a la ministra dando las explicaciones, a Nuria Sparch, de Defensa, y quería sobre eso indicar 3 puntos para contestar tu pregunta de quién es el responsable, porque eso es lo que todos nos preguntamos. Primero, ella afirma que se cambiaron esos 2 días que pueden tener visita los de la base naval de su abogado y familiares directos al comienzo de la pandemia, como no podían ir las personas físicamente, se cambiaron esos días por llamadas por teléfono. O sea, 3 horas un día, 3 horas otro. Las 3 horas dejaron hablar a Montesinos, ha dicho la ministra, las 3 horas completas y sin vigilancia. A ver, esa medida, ella dice que porque le preguntaron al INPE y el INPE no contestó, cosa que ella tiene que demostrarlo. No es fácil que lo diga porque la verdad ya varias cosas ha dicho, su primer comunicado, su segundo, que eran falsos, y ahora esta versión también yo creo que es falsa, lamentablemente, porque el régimen del CEREC, del Centro de Reclusión de la Base Naval, no depende de los marinos, depende de un comité técnico que define absolutamente todo lo que pasa ahí. Y son 5 miembros en ese comité técnico: el presidente del INPE, el director de la base naval, el director del CEREC, un representante del Ministerio de Justicia y un representante del Ministerio del Interior. Y todo se decide en comité. Es decir, la ministra dice, como no nos contestaron, los marinos decidieron. La ministra conoce muy bien la gestión pública, no puede decir que porque no me contestaron, entonces yo decido unilateralmente. ¿Y en dónde? En el Centro de Reclusión de la Base Naval. O sea, primer punto, que es poco creíble su versión, y ya digo, poco sustentable también, porque la Marina no puede hacer lo que quiera simplemente porque no le contestaron. Ya digo que eso también lo pongo en duda. En segundo lugar, si le creemos a la ministra esa versión, que me da pena porque a ella se la han dado y ella la replica sin analizarla, tendríamos que decir entonces que estas llamadas salieron 2 días a la semana, ¿no es cierto, Enrique? Si es que hubo este cambio, supuestamente, de los días de visita por llamada. Pero el 26 de junio, IDL saca un informe, Gustavo Ritti, ¿okay? ¿Y qué dice? Las llamadas a Pedro Rejas. ¿Cuándo son? Lunes 21, martes 22, miércoles 23, jueves 24. Aparte, jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de junio. Es decir, este señor no llamaba 2 veces a la semana, como dice la ministra, llamaba todos los días, de lunes a sábado. Solo le faltaba salir domingo de fiesta en RTP y la completaba. Entonces, tampoco es verdad lo que nos está diciendo la ministra, que en esos 2 días que se cambiaron las visitas por la llamada, ahí Montesinos aprovechó. Y el tercer punto, y con esto acabo esta primera parte, Enrique, si me permites, sí. La ministra dejó entrever, porque claro, no solamente, estas llamadas solamente son del número 598-8023 a un solo interlocutor, que es Pedro Rejas. Pero ya se sabe que hay más interlocutores y ya se sabe que hay 3 celulares. Entonces, cuando le preguntan a la ministra, ¿y cómo es eso de los 3 celulares? Ella deja entrever que cuando Montesinos salía a sus audiencias, ahí ya estaba a cargo del INPE y de la Policía Nacional. ¡Qué buena echada de grasa! Pues bueno, desde marzo del año pasado no ha salido ninguna audiencia judicial. Y en el hipotético y negado caso, como dicen los abogados, que hubiera sido antes de la pandemia, que ha tenido estos 3 celulares, yo le quiero decir a la ministra y que por favor pregunte a los marinos, porque el régimen que tú bien mencionas de máxima seguridad llevado por los marinos es bien estricto. Cada vez que Montesinos salía del CEREC, le revisaban hasta el papel, la hoja que llevaba en la mano, todo. Y por supuesto, el Garrett, detector de metales y todo lo demás, salía. Cuando volvía a entrar, Montesinos y cualquiera de los 6, aunque en verdad el único que tiene juicios pendientes es Montesinos, los demás ya no salen porque ya están todos sentenciados y rematados. Entonces, cuando vuelve al CEREC, otra vez el protocolo es muy estricto, y yo lo he visto. Es decir, yo estaba ahí presente cuando hacían la revisión, cada papel que trae, cada foldercito, cada hojita y la revisión. Entonces, si me está diciendo la ministra, que es posible que en eso haya entrado los celulares, ¿qué tendríamos que decir? O sea, que la seguridad del CEREC ya no es seguridad, porque incluso ha podido meter una pistola o una granada de guerra. Es decir, entonces la conferencia de ayer de la ministra que dio a una radio, la verdad, la entrevista, perdón, me deja más dudas que certezas, y ya no sé si va a tener que entrevistar a 50 o a 500, o va a tener que preguntar otra vez, no sé si al almirante Carrales, que es el jefe de la base naval, o al almirante Meléndez, que es el comandante general de la Marina, ¿quién le está mintiendo? O sea, porque
sus versiones no son creíbles. Lamentablemente lo digo con mucha pena por la ministra Nuria Esparch. Usted ha sido ministro de Estado. Si estuviera en el papel de la ministra Esparch, y como usted señala, pensando bien, en todo caso, sobre la responsabilidad de la propia ministra, que es, en fin, una mujer profesional, es una funcionaria de Estado, ¿a quién le pediría la renuncia a usted? Mira, estamos en un contexto muy complicado, con muchos problemas. En otro momento el Congreso ya hubiera hecho cuestión de Estado y la ministra estaba censurada, ¿no es cierto? En otro contexto. Ahora creo que no vale la pena y no es el punto. Mira, fallos de seguridad pueden haber en la policía, en el INPE, en la Marina, en las Fuerzas Armadas, sí. Eso se tiene que investigar, pero que nos digan después de ese fallo garrafal, que nos digan una versión que la propia ministra, pobrecita ella, tuvo que desdecirse, ¿se acuerdan? La primera comunicado de la Marina, tuvo que desdecirse cuando IDL le sacó todas las llamadas, y ahora nos da otra versión que también es mentira, al menos en mi opinión, o al menos que no es creíble, no es verosímil. Bueno, ¿qué le podemos decir a la ministra? Pobrecita ella, o sea, ni siquiera analiza las versiones que le da la Marina. Ella creo que tiene que tomar sus medidas. Yo, si me preguntas a mí, yo quiero pensar, al final he tenido que reflexionar la verdad con todo esto, y quiero pensar bien de la Marina, y quiero creer que es complicidad y no negligencia. ¿Okay? Para mí la única explicación de todo esto es que ha habido una gran complicidad con Montesinos y no una mera negligencia. Sí, porque, o sea, cuando habla además Montesinos, se nota que está haciendo algo literalmente de todos los días, ¿no? Llama a las 10:30 de la noche, está en su oficina, está en home office, ¿ok? Está trabajo remoto, parece él, o sea, él está comodísimo donde está. Entonces, creo que eso es una vergüenza para todos los peruanos. El mayor corruptor del Perú de la década de los 90, ¿ok? Y está bien sentenciado, es decir, hable como todos lo estamos escuchando todos los días, o sea, discúlpame, con un cuajo que es una vergüenza. O sea, yo creo que es una vergüenza para todos los peruanos tener que seguir escuchando a este señor, ¿ok? Que él ya está preso, pero también llevó todo lo que ocasionó con violación de derechos humanos, llevar a las Fuerzas Armadas a la vergüenza que los llevó en los 90, o sea, y escucharlo, y todavía dando cátedra supuestamente de estrategia política, y le voy a dar 6 sorpresas para el debate a la chica. Por favor, es lamentable. Es serio lo que usted recuerda, además, porque como bien sabemos, Montesinos, con esta orgía de corrupción que desató, humilló en primer lugar a las Fuerzas Armadas. Entonces, lamentablemente ver que haya elementos probablemente en las Fuerzas Armadas, como usted señala, en alguna posibilidad de complicidad, es algo que a quien primero debería preocuparle es a la institución que se supone que ha luchado en estos años para poder recuperar la credibilidad. El desvío millonario que hizo Montesinos de los presupuestos de las Fuerzas Armadas, no solo para cometer crímenes atroces, sino para, por ejemplo, comprar medios de comunicación, políticos, etcétera, es algo que el primer preocupado debería ser el Instituto Armado. Así es, y es una pena, la verdad. Yo le escuché el otro día a mi amigo, el almirante Pepe Cueto, que ahora va a ser congresista y me alegra mucho, decir que, y él con conocimiento de causa, ¿entiendes? Como almirante y conoce perfectamente el tema, decía que todas las conversaciones que salían en la Marina eran grabadas. Entonces, si esto es verdad lo que ha dicho el almirante Cueto, la Marina grababa todo y tenía conocimiento de todo. Por eso digo, no es negligencia, o sea, sabía de todas las llamadas de Montesinos. Es claramente, al menos por todos los indicios y todo lo que va saliendo, discúlpeme, con muchísima pena, complicidad. Y yo creo que ahí sí llega, por las versiones y las mentiras que le están diciendo a la ministra, hasta el más alto nivel. Porque esto no ha ocurrido una vez. Todavía están saliendo las llamadas. ¿Sabes? Vamos a ver desde cuándo ha sido toda esta orgía de llamadas, como bien calificas tú, Enrique. Lamentable y patético, sencillamente para terminar, porque si ahora mismo nos estamos, no sé si felicitando de alguna manera de el papel no deliberante de las Fuerzas Armadas, la gran lección también precisamente se dio con el tema pues, del autogolpe y el papel que cumplieron lamentablemente algunos miembros de las Fuerzas Armadas corruptos en este cogobierno, el famoso triunvirato, recordemos en un momento, entre Montesinos, Fujimori, Hermosa y bueno, y quien estuviera ahí. Y precisamente ese fue el parteaguas. Entonces volver a recordar, insisto, yo es doblemente humillante por ese lado y ojalá las responsabilidades lleguen a quien tienen que llegar. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad, José Luis, de preguntarle sobre lo que deberían ser las prioridades
en el sector seguridad con respecto pues al próximo gobierno. Usted ha participado en un libro reciente, además de propuestas desde los demócratas cristianos, ¿no? Cuéntenos, por favor, porque las necesidades están en muchísimos frentes y sin duda el tema de seguridad es importantísimo. Se viene o está en marcha una reforma también de la policía que también suena prometedora y uno teme que varios procesos que podrían funcionar se queden en el camino, ¿no? Yo dudo de un gobierno que quiere hacer una reforma de modernización dando de baja a los 20 primeros en la lista de los entes generales que ya ha sido todo el escándalo el año pasado, lamentablemente, por Sagasti. Yo dudo de esa, entre comillas, modernización que tú mencionas. ¿Qué debería hacer? Y la pregunta es seria. Y no solamente hemos sacado este libro con el Instituto de Estudios Social Cristianos, sino aparte sacado con una colega criminóloga, Lucía Nuñover, un libro que se llama Seguridad Ciudadana, que acabamos de sacar con la Fundación Adenauer y el MICAP. A ver, el panorama que se viene es feo. Primero porque ya vamos a volver a la normalidad, vamos a salir del toque de queda y todo va a volver, entre comillas, a la normalidad que ha ido avanzando en la delincuencia. Y por otro lado, para Lima, por ejemplo, el próximo año se han alquilado por 3 años 1.000 patrulleros. El próximo año nos quedamos Lima sin patrulleros, porque se alquiló, no se compró. Entonces, para hacerlo muy corto, yo creo que el ente rector de la seguridad en el país, lógicamente, es el Ministerio del Interior con la policía. Pero tiene 2 brazos, el preventivo y el posterior. Es decir, el preventivo tiene que ser el trabajo con los gobiernos locales. La labor de prevención del delito es fundamental y eso lo hace con los gobiernos locales, municipalidades, y un trabajo interinstitucional, intersectorial, es decir, con todos los ministerios, no es un problema solamente del Ministerio del Interior. Pero después de que la policía, y eso lo vemos todos los días lamentablemente, después de que la policía hace su trabajo, ¿a dónde va? A Fiscalía. Y después al Poder Judicial. Y ahí tenemos otro gran problema. Ahí tenemos un gran agujero negro, que la policía sigue en su trabajo, ¿okay? Y después pasa esas instancias del sistema de justicia, y ahí tenemos unos grandes vacíos. Lo vemos todos los días, que los fiscales no acusan, que los jueces ya después le dan libertad, cambian la prisión por comparecencia, exceso de carcelería y salen grandes bandas de narcotraficantes, lo vemos todos los días. Entonces yo creo, y con esto termino, Enrique, gracias por la oportunidad, de que el próximo presidente tiene que hacer un pacto, no solamente por la gobernabilidad, sino también por la seguridad del país. Y ahí tiene que entrar los 3 poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La pregunta es, ¿quién juzga la labor de los jueces? Ellos mismos, autorreferenciales, o el otoronguismo. ¿Quién fiscaliza a los fiscales? Ellos mismos. Mientras que al Poder Ejecutivo lo fiscalizamos todos y si no el Legislativo llama y censura a un ministro, lo llama para que declare, la prensa y a los congresistas también todos los días. Pero estas 2 instancias, que yo no estoy contra su autonomía, por favor, pero tienen que responder en un sistema de justicia que funcione. Y yo creo que ahí tiene que haber un pacto, repito, por la seguridad ciudadana de los 3 jefes de estos poderes. No hay otra manera y ya no pueden estar como compartimentos estancos, peleando la policía con la fiscalía, el Poder Judicial es totalmente autónomo, no rinde cuenta a nadie. Por favor, creo que estamos en otra faceta y la realidad urgente nos impele a todos los peruanos a formar este pacto por la seguridad ciudadana. Porque el Poder Judicial tradicionalmente ha defendido mucho su autonomía en ese sentido y efectivamente, o sea, las necesidades van cambiando, ¿no? Y las actitudes con respecto a la apertura para que redunde esto en mejores instituciones también deberían ir matizándose. ¿Esto podría, por ejemplo, llevarse a cabo en una suerte de instancia de nuevo acuerdo nacional? Podría ser, es una posibilidad, pero el Poder Judicial tiene que entender que las funciones que ellos cumplen son funciones delegadas del pueblo. O sea, ellos no son semidioses, por favor. La función judicial, todos en un pacto social se le entrega a ellos, pero tiene que cumplir justamente esta delegación. Igual pasa con el Poder Ejecutivo, igual pasa con el Poder Legislativo. Los 3 poderes son delegados, no son autónomos, no son reyes, y eso tienen que entender. Ahora, cuando, por ejemplo, se le da el habeas corpus a Cerrón, ¿se acuerdan? La presidenta del Poder Judicial inmediatamente sale. Cuando otra jueza dice al Poder Legislativo, señor, usted no puede elegir al Tribunal Constitucional, la presidenta del Poder Judicial, y muy bien. Pregunto, ¿por qué no hace lo mismo cuando un juez libera una banda de delincuentes? ¿Por qué no hace mismo la fiscal de la Nación
cuando un fiscal no acusa, ¿de acuerdo?, a una persona que ha sido atrapada infraganti, con video, con arma de fuego y con violencia. ¿Por qué no intervienen? Claro, pasan a la OCMA, pasan a asuntos internos, y ahí venimos otra vez lo que pasa en el Congreso, el autonomismo, pues. Entonces yo creo que no podemos dejar esos poderes y la Fiscalía, que es una institución constitucionalmente autónoma, tan libres porque no están respondiendo a la altura de las circunstancias. Por eso digo, hablo de un diálogo, de un pacto por la gobernabilidad y la seguridad. No es de picarse o no picarse o ir contra alguien, pero lo que estamos viendo es que el sistema de justicia no funciona. Entonces todos tenemos que reunirnos para que funcione. Y es responsabilidad de todos. Nadie puede decir, yo no tengo que ver en esto, yo solamente hago esto, yo solamente me encargo de esto. Compartimentos estancos ya no. Por favor, yo creo que los peruanos nos merecemos mayor seguridad y mayor seriedad de nuestras autoridades. Bien, gracias José Luis Pérez Guadalupe por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con otro tema porque el Congreso ha aprobado esta ley que busca sanear las deudas de los clubes de fútbol, entonces está retirando el tema de los procesos concursales mientras se modifica la legislación. SUNAT va a entrar durante, se supone, 45 días. ¿Qué consecuencias tiene esto? Vamos a conversarlo con Sonia Alba, que es abogada especialista en reestructuración de empresas y, por cierto, es administradora de Universitario de Deportes. Volvemos. Le damos la bienvenida a Sonia Alba, abogada especialista en reestructuración de empresas, ex administradora de Universitario de Deportes. Doctora Alba, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Muy feliz de estar aquí en tu programa y con todos los televidentes que nos están viendo y escuchando. Gracias a usted. El Congreso ha aprobado esta ley que busca sanear, por supuesto, las deudas de clubes de fútbol para regular estos procesos concursales. Según lo que entendemos, SUNAT entra a controlar estos clubes. Mientras se hacen los cambios legislativos, salen las administradoras. ¿Qué consecuencia tiene esto? Sí, a ver, mire, le comento. Yo saludo en primer lugar de que el Congreso, con una amplia mayoría, con 92 votos a favor, haya aprobado esta norma, que como bien señalas, pues lo que busca es que se logre una efectiva reestructuración de los clubes de fútbol. En efecto, a ver, esta ley es una ley básicamente transitoria. ¿Por qué? Porque norma pautas que van a determinar qué va a venir más adelante. ¿Y qué va a venir más adelante? Pues son básicamente tres elementos. Efectivamente, se suspenden los procesos concursales a los cuales se encuentren sometidos los clubes de fútbol, y no solo los procesos especiales, sino también los procesos concursales ordinarios, como es el de Universitario de Deportes. Se va a suspender para que en el plazo de 45 días, a través de una comisión especializada, se dé un nuevo marco legal que establezca normas que sí permitan o sí viabilicen una adecuada reestructuración. Y se entiende por una adecuada reestructuración, pues el pago de las obligaciones para poder salir de esta crisis económica financiera. Lo cierto es que desde el año 2012 hasta la fecha, los clubes han sido incapaces de pagar sus obligaciones, lo cual quiere decir pues de que la normativa actual no ha resultado suficiente o no ha dado los resultados esperados. Cuénteme qué cosa es lo que no ha funcionado, porque como recordábamos, usted precisamente estuvo como administradora de Universitario. ¿Qué es lo que impedía que estos procesos salgan adelante? Sí, a ver, hay varios temas que tomar en cuenta. A ver, el proceso concursal parte de una premisa que son los privados solucionan sus problemas. Y los privados, ¿en base a qué? Al principio de las mayorías. Entonces, Indecopi determinaba quién tiene la mayoría, ellos se ponían de acuerdo y el objetivo principal era aprobar un plan de reestructuración. Ahora, en el caso concreto de Universitario, pese a que desde el 2012 se pudo aprobar un plan de reestructuración, este recién se da en el 2017, es decir, de una manera totalmente extemporánea, lo cual hizo que Universitario deje un régimen especial para pasar al régimen ordinario.
Y bueno, luego en mi gestión se propuso una modificación al plan de reestructuración, pero lo cierto es que los acreedores no logran ponerse de acuerdo. Y no logran ponerse de acuerdo para ver qué es lo que realmente sacaría a Universitario de las crisis. Entonces, los administradores concursales, y hablo en mi caso concreto, proponen una estrategia, ¿no? En base a su experiencia, analizan y lo proponen. Pero si los acreedores no logran ponerse de acuerdo, las normas de Indecopi no han establecido un mecanismo en qué hacer en este tipo de situaciones, en que tienes un plan incumplido, donde no se convoca a una junta para una modificación del plan, y así nos podemos pasar, estamos hablando desde el 2017 que se aprobó el plan, que entró en default en el 2019, estamos julio del 2021 y no se aprueba una modificación. Entonces yo considero que este es uno de los principales problemas porque la norma no ha dado una solución. Ahora, el segundo punto es la determinación de los créditos. Yo he sido administradora universitaria de deportes y llevo en el ámbito concursal más de 20 años y yo lo señalaba de que al amparo de esta norma concursal es Indecopi quien determina los créditos. Pero claro, Indecopi tiene una falencia, no es un órgano administrativo, por ende debe, como todos los ciudadanos, acatar las resoluciones judiciales. Se hicieron o se entablaron una serie de procesos judiciales destinados a determinar precisamente esta composición de la Junta. Lo cierto es que por más que el Poder Judicial se pronuncia, Indecopi se pronuncia, siguen habiendo este tipo de cuestionamientos. Y lo que plantea esta norma es que esta comisión que se va a formar, esta comisión de alto nivel, no solo tiene el gran encargo de establecer las modificaciones a la norma o establecer, mejor dicho, un nuevo marco legal, sino que también debe dar los mecanismos claros de cómo zanjar este tema de la determinación de las deudas que forman parte de la masa de acreedores del proceso de universidad. Pero esto, por lo que usted me explica, parte entonces de limitar la discrecionalidad que puedan tener los acreedores para ponerse de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo, como usted describe, no llegamos a nada. Correcto, lo que pasa es que, a ver, la norma sí actúa ante la falta de acuerdo, es decir, pero actúa para las primeras etapas. Okay. Por ejemplo, la norma te dice, si los acreedores no eligen un destino en 45 días, entonces te liquidas. Si no apruebas un plan en 60 días, te liquidas. Pero claro, la norma no se pone en el supuesto de si tienes un plan vencido o incumplido y los acreedores no se ponen de acuerdo en la modificación, ¿qué hacer? Se supone que cualquier acreedor afectado podría activar la liquidación, pero ¿qué pasa si nadie lo hace? O sea, nos pasamos 5 años más sin que haya un plan y sin que se paguen las deudas. Y bueno, retomando el tema anterior, que como le digo era muy importante, es necesario zanjar esta discusión respecto a la conformación de las acreencias, porque como bien le señalo, bajo la norma actual, Indecopi tenía plena potestad y de hecho lo hizo y analizó y determinó, esta es la configuración de la Junta. El Poder Judicial se pronuncia, pero si tenemos una realidad que no podemos darle la espalda, que es que el pueblo, los hinchas, sienten que esto es necesario revisarse, creo que esta es una buena oportunidad para zanjar todo y poder empezar de cero, alineados, y lograr el tan adecuado consenso, el tan esperado consenso, que es lo que esperan los hinchas. Entonces, esta comisión de alto nivel va a tener que establecer lineamientos claros y específicos para poder zanjar este tema de la deuda. ¿Y por qué también es importante? Porque Indecopi también recogió este clamor popular, hizo un mega operativo, pero al final la doctora Jania Pérez de Cuellar mencionó de que también Indecopi no iba a dar una respuesta a ese tema, porque la respuesta la dio en el año 2012 cuando configuró los créditos. Y se ha pronunciado así en sus pedidos de los hinchas, de los acreedores, señalando que se reduzcan los créditos y ya Indecopi llegó hasta su máximo ejercicio de facultades.
Y hasta ahí llegó. Entonces, es importante para tener la legitimidad que todos los peruanos pedimos, y se está viendo en todos los ámbitos, que también se den señales claras de que este proceso y cada uno de los acreedores participa de manera legítima. Y creo que ese es algo que se está viviendo en estos últimos tiempos y que no podemos darle espalda. Necesitamos tener, primero, respeto a las instituciones, segundo, legitimar los procesos, legitimar las mayorías, y todo ello creo que precisamente en estos momentos que atraviesa el país es muy importante que el Congreso haya dado esta pauta. Perfecto. Perfecto, para que estas situaciones efectivamente con instituciones que son importantes, no solamente, como usted señala, para, en fin, para los propios acreedores, sino para los hinchas y para la sociedad en general, puedan finalmente salir adelante y no quedarse eternamente en este limbo. Gracias, Sonia Alba, por acompañarnos esta noche, abogada especialista en reestructuración de empresas. Rápidamente, por favor. Sí, si me permite, una última reflexión, y esto también es importante ya que venimos saliendo de una pandemia y el deporte es lo que debemos fomentar. Y necesitamos clubes saneados para poder tener una política deportiva que fortalezca a las divisiones menores. Gracias por permitirme estar en tu programa y encantada de poder participar en lo que tú tengas a bien convocarme. Muchas gracias. Gracias Sonia, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Vamos rapidito, una pausa, volvemos con lo último. Eso fue todo por hoy. Sigan con En Pared. Joana y Lucho les trae todas las novedades deportivas y nosotros nos reencontramos el lunes. No bajen la guardia. Adiós.